A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 17 de octubre del año 2022. El título es el siguiente: ¿quién es el responsable? ¿El que actúa así o el que vota por ellos? Ahorita vamos a explicar el porqué de este título. Lo primero que quiero comentar con ustedes en relación con este título es lo siguiente. Uno de los recursos de los demagogos o de aquellos políticos chafas que quieren quedar bien con los potenciales votantes, los que le podrían entregar a él su voto, es echarle flores al ciudadano. Este hombre que está en la presidencia, el bulto, habla del pueblo bueno y sabio. Esa idea no es nueva, no es de él solamente. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. O un ejemplo donde el político piensa que de esa manera, al tratar de enaltecer al ciudadano común y corriente, él gana imagen y gana ascendencia sobre él. No, la gente no se fija mucho en eso. Pero decía, no es nuevo esto. Ya desde la época de Lenin y Trotsky, en la lucha de los bolcheviques, allá a principios del siglo pasado, en la Rusia zarista, ya se hablaba de esa vanguardia del partido bolchevique, del partido de los comunistas. Ya los que estaban ahí eran la vanguardia revolucionaria, eran los buenos, los que no tenían egoísmo alguno, se sacrificaban por la clase obrera y por el mundo. Ya desde ahí se empezaban a manejar esos piropos, vamos a llamarlos de esa manera, en términos políticos. Y posteriormente surgen otros personajes en el mundo, y el que lleva al nivel, vamos a decir, más alto esas posiciones fue Mao Zedong. Mao Zedong, en sus obras y en el libro de citas, ahí vienen algunos, donde decía cosas como esta: el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Y luego decía, el pueblo creo que es valiente, etcétera, mientras nosotros somos algo así como menores. Pues era una serie de elogios a las masas. Por eso en México se dio el surgimiento de algunos grupos que se hacían llamar línea de masas. Esto era para identificar ese movimiento frente a la concepción absurda del foco guerrillero. Pero era línea de masas, esa era la posición, vamos a decir, la línea china, decían algunos, otros decían que era la línea marxista-leninista, que eran los auténticos, los seguidores del pensamiento Mao Zedong. Hoy en China popular, Xi Jinping se presenta como el heredero del pensamiento Mao Zedong y ha generado una idolatría, un culto a la personalidad, y la parte teórica de eso es el pensamiento Xi Jinping. La verdad es que los zapatos del presidente Mao Zedong le quedan muy grandes a Xi Jinping. Sin embargo, hace la lucha por querer equipararse con aquel al que en los años 60 llamábamos en México el gran timonel, el sol rojo que ilumina nuestras vidas. Aquí en México, este recurso barato, chafa, López Obrador lo utiliza. El pueblo bueno y sabio, él sabe cómo hacer las cosas, él sabe cómo construir caminos, carreteras, él sabe cómo construir su casa sin necesidad de ingenieros, de arquitectos. Que luego se les caigan y mueran aplastados ahí, eso es otra cosa, ¿no? El pueblo sabe cómo sacar petróleo, es un popote que mete y chupa y ya sale petróleo. Y gobernar, hombre, eso es de sentido común. Esas posiciones duran mientras el gobierno en turno y el gobernante demagogo y populista e ignorante además tiene recursos
para seguir manteniendo esa adoración de el gobernante hacia el pueblo, una categoría rara, porque ¿quién define qué es el pueblo? Los demagogos usan pueblo, lo correcto es decir el ciudadano, el ciudadano. En la democracia, el centro es el ciudadano, la persona. En esta demagogia es el pueblo, es la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, López Obrador recurre a ese recurso barato. El pueblo bueno y sabio no se equivoca. El pueblo, no es cierto. Por supuesto que se equivocan. Si no tienen educación especializada en tal o cual área del conocimiento, pues se tienen que equivocar y echan a perder. Y le voy a dar un ejemplo que muchos conocieron. Y para no tomar ejemplos de este gobierno, para que no digan que solo lo critico a López Obrador. En el sexenio del presidente Echeverría, una persona que era ejidatario por pertenecer a un ejido, automáticamente eso lo convertía en un ingeniero especialista en producción, en financiero, en mercadólogo, en organizador. Es decir, él sabía de todo, el ejidatario sabía de todo. Y así, en ese esfuerzo demagógico se perdieron miles y miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque se destinaron recursos para proyectos agroindustriales, para plantas de alimentos, establos para obtener leche de cabras, operación de caprinocultura, o también establos lecheros de ganado bovino, granjas porcinas, que se les entregaba a esos ejidatarios. Y ahí se les dejaba. Por supuesto que era un fracaso rotundo. ¿Y quién pagaba? El resto de los mexicanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a contratar a veterinarios, administradores? No, no, no. Los ejidatarios sabían cómo hacer las cosas así, cómo echar a perder y cómo tirar recursos. Los grupos indígenas, los yaquis es otro ejemplo. Les han dado y vuelto a dar y todo. ¿Y qué saben hacer bien los yaquis? Huevonear, emborracharse y hoy drogarse. Eso lo saben hacer a la perfección. Entonces, ¿qué sucede aquí en nuestro país? Para ya concentrarnos en el aquí y ahora. El político piensa que cortejando al ciudadano, diciéndole que es fregón, que es bueno, que es sabio, que él es capaz de todo, como los ejemplos que di hace un momento, cuando lo único que está haciendo es dilapidar ese gobierno con ese gobernante cientos de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque esa gente humilde, gente que vive en la marginación más ofensiva, que vive en la miseria, esas personas no han tenido la oportunidad de prepararse. ¿Por qué? No porque sean tontos, sino porque las malas políticas públicas y la clase política corrompida que hemos padecido durante decenios los ha llevado a esa marginación. ¿Qué pasa con esas personas que por alguna razón su ambición, su afán de darle a los suyos una vida mejor, se van del país o dejan sus lugares de origen y se van a las ciudades? Ahí se desarrollan, se desenvuelven económicamente, mejoran sus condiciones materiales de vida o se van a Estados Unidos y avanzan rápidamente producto de su trabajo. Entonces, ese recurso, pues, de López, de decir el pueblo bueno y sabio, es simplemente el afán perverso de hacerle creer a esos millones de mexicanos que él sí los quiere. Pero si ese amor, entre comillas, no se traduce en una dádiva perversa, pues el amor no llega. Por esa razón, llegan ese tipo de políticos a acabar con las finanzas públicas,
no les importan los equilibrios, no les importa la captación, el crecimiento económico para poder obtener recursos y así financiar esos programas o esas aportaciones a esas familias. No, lo que les interesa a ellos es el voto de esa gente y consideran que hablándoles al oído con palabras bonitas, el pueblo bueno y sabio, no necesitas ingenieros, tú puedes construir escuelas, casas, etcétera, y además ahí te va la dádiva en el programa de adultos mayores, que para esto, que para el otro. De esa manera, él va a obtener para los suyos en la siguiente elección el voto de esos ciudadanos. Pero ¿qué es lo que sucede en la vida real? El dinero no surge de manera mágica. Ese dinero que se utiliza para pagar esos programas o para sufragar esos programas es producto del crecimiento económico, de los nuevos empleos que estos trabajadores aportan sus impuestos, hay consumo y hay un ingreso para el erario y así sucesivamente. Pero en la medida en que esos recursos no se inviertan en escuelas, en equipamiento, en mejores maestros, en un sistema público de salud de primera, con calidad y calidez en el servicio, en esa misma medida la gente se desencanta. Claro, le dan 3,000 pesos, 2,000 pesos y se los come para malvivir, pero eso no lo aleja de su situación de pobreza o de marginación. Y como no hay crecimiento económico, ¿qué es lo que sucede? Los ingresos del erario van cayendo poco a poco. Por más esfuerzos que haga el gobierno, no puede sacar dinero. ¿Por qué? Porque al no haber crecimiento económico, no hay generación de riqueza y por lo tanto la captación de ingresos mediante los tributos, impuestos, pues también se estanca o francamente cae. Es lo que nos está pasando ahorita y va a llegar el momento en que este gobernante que hablaba bien del pueblo bueno y sabio, esa gente cuando ya no le den lo que la han acostumbrado a recibir, en ese momento se le van a voltear y se van a ir a apoyar al siguiente. Esa clientela que está ahorita con López Obrador, esa clientela la formó el PRI hace 70, 80 años. El PRI la formó. Y mientras tuvo recursos para darles, mientras mejoraron las cosas, se crearon instituciones, el seguro, el ISSSTE, escuelas, universidades, etcétera. Esa gente estaba con el PRI. Pero cuando descuidaron el crecimiento económico, producto de ignorancia, la corrupción, etcétera, en ese momento surgen algunos demagogos que que le prometen, aquí sí, nosotros vamos a resolverle los problemas, y dejaron aquel partido moribundo, el PRI, moribundo lo digo en sentido político, y se van al PRD. Y luego llega un momento en que hay el pleito, López Obrador con su afán de controlar, etcétera, se dedica a acabar con el PRD y crea su propio partido. Pero es la misma clientela la que está haciendo ese camino. El PRI la forma, el PRD la cacha, pero luego se la quita López Obrador. Pero son los mismos. Y están, por eso digo que hay personas que están ahorita con Morena, que se han acostumbrado a vivir de la dádiva gubernamental. Ese no es el pueblo bueno y sabio. Ese es el pueblo sinvergüenza que no quiere trabajar. Los yaquis y otros grupos indígenas están en las mismas condiciones. Piensan que por siempre el gobierno les va a estar dando, dando y dando. Vea usted lo que pasa con este programa de jóvenes construyendo el futuro. No les exigen a cambio de lo que les dan mensualmente o bimestralmente, no les exigen buenas calificaciones, trabajo, no, simplemente les dan eso porque piensan que así van a votar por los candidatos de Morena. Y oh sorpresa, no votan. No solo no votan por los de Morena, simplemente no les interesa votar. En esas condiciones, pues, andar cortejando con la dádiva en mano al ciudadano
al principio rinde frutos electorales, es cierto, pero si no hay crecimiento económico, si el gobernante no es suficientemente inteligente para entender cómo puede hacerle para mantener eso, eso se acaba. Incluso les voy a dar otro ejemplo, la República Popular China. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos crecimientos del 10, 12% anual durante 20 o 30 años? Eso hizo que la tiranía, que la dictadura del Partido Comunista Chino fuera paladeable y aceptada por cientos de millones de chinos. ¿Por qué? Porque había empleo, había ingresos, había consumo, había riqueza. Pero todo eso llega un momento que se acaba y las tasas de crecimiento empiezan a bajar. ¿Qué sucede hoy en China popular? Que Xi Jinping está apretando. ¿Por qué? Porque el crecimiento esperado para este año será alrededor del 2.5-3%, pero estamos hablando de un país de 1.450 millones de habitantes. No alcanza para darles a tanta gente. Eso prefigura una situación de inestabilidad política en la República Popular China. ¿Y qué hace Xi Jinping? En vez de entender eso y abrir, airear esas estructuras anquilosadas de control político, cierra más. Hasta que llegue el nuevo Deng Xiaoping, que lo saque de la jugada a Xi Jinping y abran la parte política que no ha tocado. Y le doy un tercer ejemplo, la Unión Soviética. Mientras hubo el control y hubo para darles más o menos, ahí se aguantó ese estado de cosas. Pero llega un momento en que si no hay crecimiento, si no hay satisfactores para millones y millones que les den una vida material mejor, una mejor calidad de vida, llega un momento en que eso truena. Y en el caso de la Unión Soviética, no solo quitaron al gobierno, sino que desapareció el país. Desapareció el país en 90-91 con la caída del muro allá en octubre, noviembre de 1989. Es decir, esa estrategia no es nueva, no la creó López. Y en todos los casos ha sido un fracaso tras fracaso. Y le doy dos muy cercanos, Cuba y Venezuela. ¿Qué está pasando ya en Nicaragua? ¿Por qué? Porque usted no puede sacar dinero de la nada. Esa riqueza se genera como consecuencia del crecimiento económico, de la elevación de la producción, del crecimiento de la economía en su conjunto. Pero eso no lo entiende un ignorante como López Obrador. Él piensa que con mentiras y el pueblo bueno y sabio y que este es el aeropuerto más grande y mejor de América Latina y el Tren Maya es la obra ferroviaria, son puras mentiras. Y que Dos Bocas para acá, para allá, no es cierto, hombre. Es puras mentiras, son escenografías que monta para tener todavía disque satisfecho y feliz al pueblo bueno y sabio. No. El pueblo verdaderamente bueno no quiere que le den, quieren que le permitan desarrollarse, tener un empleo, que haya confianza, que haya seguridad pública y de lo demás ellos se van a encargar. Pero eso tampoco lo entiende López Obrador. Los que lo rodean sí lo entienden, pero sarta de cobardes no se atreven a decirle, señor, usted se equivocó, está mal usted. Y así ya pasaron prácticamente 4 años o poquito menos, y así van a pasar el año y 10 meses que le quedan a este hombre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No andemos pues con cosas. Entonces, en esas condiciones, de repente tenemos dos cámaras en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde Morena controla el 50% más uno, lo que se llama la mayoría simple o la mayoría absoluta. Pueden ellos modificar cualquier ley que se les antoje. ¿Por qué? Porque al no ser la Constitución,
con 50% más uno, logran la aprobación del cambio o la aprobación de una nueva ley. Bien, aun cuando mañana o pasado llegue otra legislatura donde la composición sea diferente y haya una comprensión del crecimiento económico y echen abajo esas reformas. Pero mientras tanto, la reforma legal ahí está. Muy bien. ¿Qué hace López entonces? Envía el gobierno federal un paquete económico con dos elementos de esos tres: criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto. Esos son los tres elementos integrales fundamentales del paquete económico. Y en el paquete económico está prácticamente en la penúltima hoja un cuadro que resume las proyecciones de las principales variables económicas: crecimiento del PIB, comportamiento de la inflación, paridad peso-dólar, plataforma de extracción de petróleo, plataforma de exportación, etcétera, etcétera. Y con estas proyecciones, los técnicos y sus modelos econométricos generan o construyen la ley de ingresos y dicen: se van a crear tantos empleos formales, se va a captar tanto de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso conforma la ley de ingresos, la iniciativa, es decir, es un proyecto de ley. Muy bien, al ser ley, la tienen que aprobar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Muy bien. Pero como las proyecciones están mal, son irreales, la economía mexicana, ni yendo a bailar a Chalma, crecerá 3% en el 2023. Ni con una segunda aparición de la Virgen de Guadalupe. No va a crecer al 3% la economía. En el mejor de los casos, 1%, 1.2% máximo. Estados Unidos va a crecer, las proyecciones dicen 1% el año próximo. La recesión, prácticamente todo el mundo la da por hecho, probablemente sea de un efecto no prolongado, es decir, un periodo corto, y también no de una gran profundidad, pero recesión al fin. Y a un país como el nuestro, donde el 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos, vamos a ser golpeados por eso. En esas condiciones, pues, pensar o plantear que vamos a crecer al 3% y de ahí derivar ingresos proyectados es una locura, es una irresponsabilidad. Pues eso es lo que ha hecho esta Secretaría de Hacienda con el finito el delicadito, bueno, tenemos aquí que el incremento del precio de la gasolina no nos va a afectar porque nosotros aquí y acá. No, es puro cuento, es palabras dulces. Esas proyecciones no se van a cumplir, por lo tanto no se van a registrar esos ingresos. Lo lógico sería que hubiera una discusión entre las diferentes fuerzas políticas y se ajustaran esas proyecciones a un dato más cercano a la realidad. Evidentemente habría que reducir el monto de los ingresos esperados para que también podamos ajustar la distribución de esos recursos. Pero la orden es tajante de López. Ni una coma se le cambia a la ley de ingresos. Así se queda, con esas proyecciones, con esos montos y chingues el que sea. ¿Y qué hacen los diputados de Morena? Atienden a la voz del amo y no le van a cambiar una coma. Podrá la oposición decir y gritar y tomar la tribuna, lo que quieran, pero no le van a cambiar una coma. ¿Por qué? Porque tienen el 50% más uno de los 500 diputados. Punto. Van a agarrar la minuta donde el proyecto, la iniciativa de ley de ingresos, no se le cambió una coma y ahí va para el Senado. ¿Y qué va a hacer el Senado de la República? Exactamente lo mismo. De tal manera que a más tardar el 30-31 de este mes
de octubre va a estar aprobada una ley de ingresos totalmente alejada de la realidad. Pero vea usted otra irresponsabilidad. La Constitución y la ley federal de responsabilidad hacendaria, ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es un nombre largo y a veces se me olvida, dice que a más tardar el 20 de octubre, la Cámara de Diputados debe enviarle al Senado de la República la minuta con la iniciativa de ley de ingresos aprobada por diputados. Pero el día 20, hoy estamos a 17, es en 3 días. Y dice uno, bueno, ¿dónde estaban las discusiones, etcétera? No, ya el predictamen ya está elaborado y aquí está en la comisión. Y como tienen mayoría, lo aprueban tal cual se elaboró en la Secretaría de Hacienda y en el Pleno van a gritar y decir, pero a más tardar el 19, que es el miércoles, va a estar aprobado y ahí va al Senado de la República. Y este tiene 10 días para que el 30 de octubre haga lo mismo y ya definimos cuánto va a entrar y al presupuesto tampoco me le cambian una coma. Ahí llegamos al centro de mi pregunta. Y la planteo así. ¿Quién es el responsable? ¿Los que votan a favor de esa iniciativa de ley de ingresos sin cambiarle una coma? ¿Los que votan a favor de ese proyecto de decreto de presupuesto sin cambiarle una coma y sin modificar un peso hacia arriba o hacia abajo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Ellos, los que actúan de esa manera, o los ciudadanos que les dan su voto? ¿Quién es más responsable? Mi posición es que el verdadero responsable es el ciudadano apático, sinvergüenza, oportunista, lo que ustedes gusten, pero él es el que con su voto lleva a esas dos cámaras, a las dos cámaras del Congreso de la Unión, a esos personajes. ¿Y qué hacen esos personajes? Simplemente le cumplen al que los propuso. ¿Sí? Pero una cosa es que los proponga aquel y otra cosa es que millones de ciudadanos les den su voto. Bueno, señores, pues ese ciudadano ahora va a tener que aguantarse. ¿Por qué? Porque él los llevó al Congreso de la Unión. A esos diputados y a esos senadores, ese ciudadano que integra el pueblo bueno y sabio, les dio su voto y los llevó a esas cámaras. Por eso repito la pregunta para usted. ¿Quién es más responsable o quién es el verdadero responsable de ese desastre legislativo financiero? El ciudadano irresponsable que no se preocupa por tener una posición de enterarse y decir, oye, estos son una bola de bestias peludas, ignorantes, no hay que votar por otros. No, al ciudadano eso le importa madre. Él ahorita está más preocupado por cómo le va a hacer para conseguir dinero para dar el enganche para irse a Qatar. Ya su compadre ya tiene los boletos y él todavía no, y se están acabando rápidamente. Y también le interesa de los 4 partidos que pasaron, no sé a qué etapa en el fútbol mexicano, quién va a ser el campeón. Esa es su preocupación ahorita. ¿Usted piensa, que le preocupa esa proyección de ingresos que no se va a cumplir? No, hombre. ¿Usted piensa que le preocupa que tal o cual partida presupuestal se vaya a tener que derivar a Dos Bocas o al Tren Maya? No. Me dice uno el otro día, Ángel, yo ni siquiera vivo en la península. Pues es problema de ellos. A ese grado es el importamadrismo de nuestro pueblo bueno y sabio. En esas condiciones, pues, repito por segunda vez la pregunta. ¿Quién es más responsable o quién es el responsable? ¿Esos legisladores indignos, serviles, cobardes o los ciudadanos
que les dieron su voto? Mi respuesta la conocen, pero es importante que usted conozca su respuesta, que usted analice el panorama y diga, no, yo la regué, yo voté por todos los candidatos de Morena. Aguántese ahora, pero no cometa el error en la siguiente elección. Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando escuchamos esa estupidez de el pueblo bueno y sabio. Eso no existe. Eso no es cierto. En el mundo hoy existen ciudadanos apáticos, irresponsables, oportunistas, corrompidos, es cierto, pero es un ciudadano. Eso de pueblo, ¿quién decide quién pertenece al pueblo? Por eso yo hago la pregunta, ¿el ingeniero Slim pertenece al pueblo bueno y sabio? ¿O tiene tanto dinero que no es ni bueno ni es sabio? ¿Quiere decir que el ingeniero Slim, por tener tanto dinero, es malo y es bruto? No. Es decir, esas son cosas en las que deberíamos pensar y los partidos políticos deberían ayudar a que el ciudadano entienda eso. ¿Pero qué hacen los partidos políticos? Pues véalos usted cómo están actuando los afines a Morena. Pero así actuaban también los que hace 6, 12, 18, 24 años estaban apoyando al gobernante en ese momento en turno. Es decir, esa es la política mexicana. Y para que el ciudadano cambie eso, tienen que pasar muchos años de un trabajo sistemático, permanente, claro, hablándole claro al ciudadano. Por eso a mí me dan risa, antes me enojaba, pero ahora ya no. Estos grupúsculos, no, estamos haciendo una labor con la ciudadanía y los señores no saben que ciudadanía es una cualidad, es algo inacible, es algo inmaterial, pero bueno, estamos haciendo una labor ciudadana nosotros. Oye, ¿cuántos son ustedes? Pues ahorita somos 15, pero vamos aumentando el número. No, pues ahí la llevan, le digo. Posiblemente para el año 3500, pues ya logren ser unos 5000, les digo, ¿no? O sea que van a buen ritmo. ¿Eh? Esa es la realidad de este sufrido país. Por eso, yo le pediría a usted que antes de entregar su voto a un candidato de este o de aquel partido, intente pensar si eso es lo que le conviene. Intente pensar, pregunte, no le dé pena. Y no le debe dar pena porque el que usted le entregue su voto a este o a aquel partido, usted podría estar favoreciendo sentar las bases de un mejor futuro o estaría usted favoreciendo regresar o intentar regresar al pasado. Todos aquellos que votaron por López y por los legisladores de Morena estaban viendo, sin darse cuenta, al antepasado o al pasado. Y hay un grupo de personas que por un sueldo, por una canonjía, por lo que quieran ustedes, apoyan eso y se prestan a este tipo de engañifa de Morena. Pero hemos pagado un precio muy alto ya. En esas condiciones, pues, le reitero mi petición. Piense, por favor, piense, haga un esfuerzo, quítele tiempo un poco al fútbol o en el medio tiempo, pues. Ahí pienso, oiga, compadre, ¿cómo piensa usted de esto así? Ya va a empezar, compadre. Sí, hombre, tantito, todavía no empieza. Mire, ahí está Martinoli echando sus gritos acá y el Brody Campos acá. Pero a ver, dígame usted. A ver, compadre, está bien, hombre, ya reconozco que me equivoqué haber votado por el bulto, como dice Verdugo. Hay que empezar a que el ciudadano tome conciencia del error que cometió al haber votado por estos sinvergüenzas y luego ayudar a que se convenza de que no debe cometer otra vez el mismo error. ¿Dónde pueden ver, dónde se pueden ver en qué espejo? En el comportamiento de los diputados y senadores
hoy, estos días, en San Lázaro y luego en Insurgentes y Reforma. Lo más indigno que puede haber en la vida política de un país es el agacharse, el ponerse como el avestruz que esconde la cabeza en un hoyo en la arena, pero deja descubierto el trasero. Así están estos. Esa es su postura. Por eso, por favor, piense. No se requiere mucho. Observe, vea, juzgue y extraiga conclusiones. Pensando en el 23 a los ciudadanos del Estado de México y de Coahuila, y en el 24 los 94, 95 millones de ciudadanos que seremos ese año. ¿Por qué? Porque se van a elegir 300 diputados federales por mayoría relativa, uno en cada distrito federal, y habrá 200 repartidos de acuerdo a una fórmula, repartidos en 5 circunscripciones de 40 cada uno para hacer 500. Senadores, habrá 64 ganadores, una fórmula de 2 en las 31 entidades y la Ciudad de México serían 64. Y luego habría 32 de la primera minoría, es decir, el segundo lugar de la elección, el que esté en el número 1, ya serían 96. Y luego hay una lista nacional de otros 32 que se repartiría de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la votación para senadores, para hacer 128 senadores y 500 diputados. Se va a elegir presidente de la República y, si no estuviera equivocado, creo que son 9 gobernadores y una titipuchal de presidentes municipales, y también muchos de los congresos estatales se renovarán. Por eso hay que pensar desde ahorita. Hay que darnos cuenta de los errores que cometimos para no volverlos a cometer. Y por eso pregunté yo en este editorial, ¿quién es más responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Esos legisladores que actúan así, lacayos, serviles, arrastrados, o el ciudadano que les entregó su voto? Muy bien, muchas gracias por su presencia aquí en el editorial y vamos a echarnos un piloncito para cerrar este lunes en Platica con Ángel.